amorosa mi canto. Ven, no duermas, acude a mi llanto. Pon alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas. Disipemos mi bien la tristeza y juntemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor, moribundos de dicha y amor. Un saludo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Convocados por las redes intelectuales en defensa de la humanidad, realizamos este panel con el título Cuba en el Mundo, como parte de las actividades por la jornada de la cultura cubana, el Día de la Cultura Cubana. Estarán con nosotros importantes amigos de nuestro país, personas que desarrollan una importante labor desde el arte, desde lo intelectual y también desde el activismo social. Realizar este panel en fechas cercanas al 20 de octubre, día de gran simbolismo para el pueblo cubano, tiene sin dudas un matiz especial. En esa fecha del año 1868, o sea, el 20 de octubre de 1868, fueron estrenadas las notas del himno nacional, en un día que se recuerda en verdad con mucha gloria, porque se tomó también, ese día fue liberada la ciudad de Bayamo. Entre aquellos patriotas sobresalían hombres de arte y cultura, como el poeta y padre de la patria, abogado Carlos Manuel de Céspedes, y también el músico Perucho Figueredo. Sin dudas, esos son seres humanos de poesía, más allá de las palabras, porque en sus acciones y en su ejemplo hay en verdad muchos versos. Nosotros nos encontramos aquí en el estudio multimedia del Ministerio de Cultura en la ciudad de La Habana. Gracias a la aplicación Jitsi Meet estamos conectados con artistas, con intelectuales de varias partes del mundo, como les decía al principio. Denunciamos que como consecuencia del bloqueo económico, comercial, financiero y también tecnológico, no podemos utilizar la aplicación Zoom con mayores facilidades para encuentros de este tipo. Pero en verdad, cuando existe voluntad, cuando existe mucha solidaridad, es posible vencer cualquier obstáculo. A nosotros nos complace mucho que hoy estarán con nosotros el investigador, profesor, antropólogo y sociólogo dominicano residente en México, Héctor Díaz Polanco. Estará con nosotros también la poeta, actriz Patricia Ariza, quien es cofundadora del Teatro La Candelaria y también organiza el festival Mujeres en Escena. Estará con nosotros Manuel Santos, actor, director artístico, director del grupo Los Internacionales Teatro Ensamble. Nos complace mucho que gracias a la tecnología también está aquí en el panel Alicia Radko, una amiga de Cuba con una solidaridad en verdad a toda prueba, quien es la coordinadora del capítulo de las redes intelectuales en defensa de la humanidad en Estados Unidos. Fue también la coordinadora del Comité Internacional a favor de la liberación de los 5 cubanos que estuvieron presos injustamente en Estados Unidos. Y Alicia es hoy también una de las líderes principales en toda la campaña a favor del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos, miembros de la Brigada Henry Riff. Una campaña que seguirá también en el 2021. Aquí, desde La Habana, están también el periodista, ensayista e investigador Enrique Ubieta, quien es director de la revista Cuba Socialista, y estará también Israel Rojas. Patricia, ¿qué significa Cuba para ti? ¿Qué importancia le concedes a Cuba como fuente de ideales? Nosotros recordamos siempre que, por ejemplo, aquí en La Habana, cuando recibiste la medalla Aide Santa María, expresaste: esta vez vengo a Cuba a renovar la promesa. No dejaré un solo día de mi vida de crear en el arte y en el teatro, de poetizar la vida y de luchar por las causas en las que creo. Ahora, Patricia, ¿por qué era importante renovar esa promesa aquí en Cuba?
¿Cuánto te aporta Cuba? ¿Qué importancia le das a Cuba como artista, como activista también y como ser humano a favor de las causas más nobles del mundo? Pues mira, para mí Cuba es como una segunda patria. He aprendido tantas cosas de Cuba, porque Cuba nos enseñó, paradójicamente siendo un país tan bloqueado, conectó a América Latina, la cultura de América Latina entre sí. Gracias al trabajo de la Casa de las Américas y de la intelectualidad cubana, pudimos conocer muchos artistas, muchos creadores de América Latina. Y también, digamos, Cuba ha contribuido a la identidad cultural de América Latina. Nos son más latinoamericanos. Y yo además tengo un agradecimiento personal en una época muy dura, muy difícil, cuando estábamos en la cima más honda del genocidio contra la Unión Patriótica, pues tuve que mandar a mi hija a estudiar allá, ya terminó su bachillerato. Entonces Cuba significa mucho para mí, no solo en las artes y en las letras, sino también en mi vida personal, en mi vida profesional. Entonces, pues aquí en Colombia es tan importante en este momento defender a Cuba, porque hay muchas dificultades, o sea, tenemos un gobierno eh, al borde del fascismo. Eso que estoy diciendo lo digo aquí todo el tiempo también, en voz alta. Entonces, hay muchos ataques contra Cuba de manera constante. Pues no solo en Colombia, yo creo que en el mundo entero, con este gobierno que hay en Estados Unidos, pues hay muchos ataques. Entonces es importante que las personas y las organizaciones mantengamos muy alto el nombre de Cuba, que luchemos por el Premio Nobel para los médicos cubanos también, y por supuesto la lucha principal en contra del bloqueo a Cuba. Eso es lo que tengo para decir en este momento. Sí. Patricia, en tus visitas a Cuba, ¿cuánto percibiste aquí de todo lo que se ha logrado, por ejemplo, en derechos para las mujeres, en derechos sociales de manera general? Algo que te haya impactado aquí en nuestro país de una manera singular. Pero lo que más me ha impactado es la resistencia cubana, porque no es fácil para Cuba, de todas maneras. El hostigamiento, la hostilidad son enormes contra Cuba. Entonces, a pesar de todo eso, Cuba sobrevive y sobrevive sobre todo también en su cultura. Digamos, Cuba nos enseñó también a conocer el Caribe, a reconocer el Caribe. Y entonces, sí, ¿no? Pues los derechos, sobre todo el mayor de todos los derechos, el sentido de pertenencia. Creo que ¿no? es algo verdaderamente ejemplar. Y la cultura, Cuba conectó la cultura de los pueblos de América Latina entre sí e hizo que nosotros a la vez nos conectáramos con Cuba en la lucha de los pueblos, porque la cultura es mucho más allá de las artes. La cultura también es el humanismo, la solidaridad, la pertenencia. Muchísimas gracias, Patricia. Como nos decía Patricia Ariza, vivimos en verdad momentos muy complejos en los que nuestro país, Cuba, como otros de América Latina, son blancos de numerosas acciones que se conjugan tanto en espacio físico como también en virtuales. Por eso para nosotros es tan importante hoy dialogar sobre la imagen de Cuba para el mundo, pero sobre todo cuánto más podemos hacer a favor de la solidaridad, a favor de la verdad de este país. Estamos seguros que este panel es ya un espacio también para seguir construyendo entre todos un pensamiento descolonizador, un pensamiento ético, integrador, que sea también capaz de seguir enfrentando esa cultura de la dominación que desean imponer a nuestros pueblos. Y precisamente Héctor Díaz Polanco es uno de esos intelectuales muy activos, con una obra también que aporta muchísimo en ese sentido. Es por eso, Héctor, que a nosotros nos gustaría que compartas un poco tus visiones sobre Cuba, que nos hable también sobre el significado que tiene el país para usted en lo personal y que tiene de manera general en el panorama internacional. Pero además, qué importancia le concede, cuán pertinente sigue siendo el pensamiento de hombres, de líderes como Martí y como Fidel. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un placer hablar de Cuba en esta fecha. Si hay un país en donde la cuestión cultural tiene una importancia vital para comprender incluso el proceso, esa es Cuba.
Cuba irrumpió en el mundo en 1959, una vez más, con una marca de lo excepcional, no solo en relación con el contexto latinoamericano, sino incluso en relación con sí misma, con su pasado. Pero pronto se esfumó esa visión parcial. En realidad era la historia acumulada, la cultura acumulada, junto con otros factores, desde luego, lo que explicaba el gran acontecimiento que fue la Revolución Cubana, en el sentido incluso de Alain Badiou, un hecho que marca a las personas y marca a la sociedad. Una revolución que nos hizo entrar a todos en una nueva etapa histórica. Y fue muy importante en este aspecto lo que aportó la Revolución Cubana por lo que hace a la construcción cultural como acción política revolucionaria. En Cuba, como sabemos, más desde 1868, con la acción de Céspedes, pasando por el magisterio ético-político y la acción de Martí, hasta la revolución que triunfa, inicia de alguna manera en 1959. Esto es lo que hace a Cuba un hecho social total, como la llamaba el antropólogo Marcel Mauss, es decir, un hecho cuya influencia transforma la vida de varias generaciones. Yo soy parte de una de esas generaciones que marcó Cuba con su ejemplo. Y es el país en donde, a mi juicio, más claramente se da la sucesión que he sostenido, que permite entender la generación de los procesos y su abordaje. Me parece que los hechos fundamentales de la humanidad inician ciertamente en el campo socioeconómico, luego se transforman en procesos políticos para finalmente desembocar en su construcción cultural, como hecho cultural. Pero para abordar esos problemas, generalmente se sigue el camino contrario, el camino inverso. Primero se aborda culturalmente, porque esa es la condición fundamental para seguir adelante en la construcción política del asunto de que se trata, y luego su abordaje en el campo de lo social y lo económico. Cuba es un ejemplo magnífico de esto. Cuba abrevó su acumulación histórica, sus revoluciones, para construir las nuevas revoluciones del siglo XX, agregarse a la lista de esas grandes revoluciones y darnos un ejemplo formidable de cómo toda verdadera revolución pone y propone una visión y acción cultural. La política como cultura y la cultura como acción política. Más preciso, la política como acción y como construcción cultural. Por eso, no es sorprendente que prácticamente desde el principio mismo de la revolución haya asumido esta revolución, la insólita y audaz empresa Visión Cultural que arrojó. Esta experiencia se sintetiza en muchos ejemplos formidables, pero tomaré solo para ilustrar el caso de la creación del proyecto político-cultural que constituye la Casa de las Américas. He dicho en otras ocasiones que Casa de las Américas nos salvó de un gran proyecto imperial para construir un dominio completo de las mentes y los corazones de los latinoamericanos. En ese mismo instante, Estados Unidos, a veces lo hemos olvidado, inició un proyecto que luego fue conocido prácticamente como un andamiaje de espionaje, me refiero a la Agencia Central de Inteligencia, pero que no hay que olvidarlo, en su origen era un proyecto cultural que empezó a atraer a los grandes intelectuales, no solo de América Latina, sino del mundo. Gracias a que Cuba inició un proyecto cultural que permitió la reconstrucción histórica, nuestra memoria, y permitió un puente entre los diversos sectores de la creación y del pensamiento latinoamericano. Ese proyecto no destruyó por mucho tiempo las posibilidades de liberación y las posibilidades de transformaciones en nuestro país. El segundo punto que voy a tocar para concluir, porque no debo perder tiempo, es
la formidable expresión en Cuba de lo ético-político, la ética como horizonte ineludible de la política. Y esta característica, como sabemos, es una herencia valiosa del pensamiento de Martí, que hizo y hace de la Revolución Cubana y de la Cuba que resulta de su práctica un ejemplo permanente, un ámbito histórico donde encontramos permanente inspiración. En todo caso, en este terreno Cuba. Bueno, parece que Héctor tuvo algunos problemas técnicos. Les propongo seguir entonces el diálogo. Manuel Santos es uno de esos amigos de Cuba, es una de esas personas también que siempre demuestra un cariño especial hacia este país y que mantiene también una profunda labor desde el teatro, como director del grupo Los Internacionales Teatro Ensamble, que les comentaba al principio, y es también un creador que logra un favorable reflejo de la política en sus obras. Ahí, por ejemplo, estamos al tanto de una de sus obras, trae a Mar al presente, pero además trae un Mar que es capaz de dialogar en el contexto actual, que interactúa con las tecnologías. Y Manuel, nos gustaría precisamente que nos comentes un poco sobre las percepciones que tienes de Cuba. Has estado aquí en varias ocasiones también, que nos hables un poco sobre todo lo que has sentido, sobre lo que has visto aquí en nuestro país. Bueno, primeramente el agradecimiento a todos ustedes, lógicamente, a los compañeros y compañeras de la red en defensa de la humanidad, a los compañeros del Ministerio de Cultura y a los compañeros valiosísimos que están en este panel, que uno quiere y estima. Y también teniéndote a vos acá presente, Yacel, que sé que sos miembro de la Asociación Hermanos Ahí, me gustaría arrancar por ahí. Me gustaría arrancar por decir un par de cosas. Primero, que la Asociación Hermanos Ahí la pude conocer allá en 2002 en Cienfuegos, cuando Rafael González Muñoz estaba todavía allá en Cienfuegos militando en la AHS ahí en Cienfuegos, en su pago chico, como decimos nosotros. Y en el marco de un festival hermosísimo como es el del monólogo del Teatro Terry, maravilloso. Conocí a la Asociación Hermanos Ahí, hablemos de las organizaciones. Conocí, ya me subiré, los acompañaré a subir al Turquino cuando me ponga tono, voy a subir al Turquino a saludar al apóstol. Será seguramente una experiencia maravillosa. Claro. Bien, continúo. La UNIAC, pude conocer la UNIAC. Estuve en varias charlas, conferencias, conocí dramaturgos y dramaturgas jóvenes extraordinarios de Cuba, y ahí hicimos la presentación de la red en defensa de la humanidad. Recuerdo estaba Apel, estaba Miguel Barnet, Omar Baliño, gente importantísima, gente entrañable. Pude conocer el Consejo Nacional de Artes Escénicas, bueno, en fin, el ICAI, el EGREN, pude conocer las experiencias de los plásticos, de la danza, del Instituto del Lindo, de la Casa de las Américas, como recién mencionaban, que para mí la Casa de las Américas tiene esa épica, ¿no? Que yo diría que es el Ministerio de Cultura de todo lo que está bien en el reino de este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Cuba tiene unas organizaciones culturales maravillosas, que tiene un gobierno de la cultura. Gobierno de la cultura conducido por artistas y por intelectuales, ¿no? Es algo notable para destacar y mencionar. Además de las actividades que podría nombrar a lo largo de todo el año, de todos los años, con festivales, con encuentros, con charlas locales en Cuba y también internacionales, prestigiosísimos. Me parece que es importante destacarlo. Y la formación notable de sus artistas. Esto es algo que quizás ustedes lo viven de manera corriente, están acostumbrados a eso, pero los artistas tienen una formación que uno agradece al encuentro con esos artistas. Y digo esto por lo siguiente. Yo creo, como actor que soy, que la producción se agradece y es de los artistas y por el esfuerzo, se construye por los artistas, por el esfuerzo de los artistas, y los intelectuales, pero sin ningún lugar a duda hay que destacar también el lugar que la revolución cubana le dio y le da al desarrollo de la cultura y de la educación, cosa que me parece extraordinaria.
cuando pensaba en esto que íbamos a estar charlando, pensaba en algunas líneas, ¿no? Pensaba en el ser culto para ser libro de Martín, ¿no? Pensaba que ahora próximamente se cumple un aniversario en palabras de los intelectuales, de Fidel, de que sirve como empuja de alguna manera la construcción de la UNIAC. Y pensaba también, recientemente estuve charlando con Abel y me contaba de la posición de Cuba en el periodo especial respecto a la cultura, y Fidel y los intelectuales diciendo hay que salvar y sostener a la cultura, ¿no? Hay que salvar y sostener a la cultura. Eso me parece importantísimo destacarlo hoy aquí. Me parece importantísimo destacar además el elemento de la calidez y la generosidad a la hora de encontrarse con artistas que te brindan su conocimiento y te brindan sus experiencias sin ocultar absolutamente nada. Por tirar un... Vos me cortás, si me pongo medio larguero, vos me cortás. Bien, algo importantísimo, una nota de color para compartir con ustedes, es, por ejemplo, tomar un café con Iroel Sánchez en el festival pasado, y aparte de decirle que somos barra bravas e hinchas de la pupila del programa, también a través de él conocer a Rubén Martínez Villena, ¿no? Y a conocer a Raúl Roa. Eso en 15 minutos charlando, eso es algo que como artista se agradece, porque no se oculta nada, se brinda generosidad y calidez. Tenía los papelitos armados y un orden de cosas. Me gustaría mencionar un par de cosas. La red de teatro en defensa de la humanidad, que forma parte de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Desde ahí vamos a la construcción, como también desde el grupo de teatro, los internacionales, o desde el Centro Cultural de la Cooperación, o del partido, o de lugares donde uno activa y milita, al encuentro de esos artistas que están, y esos grupos de resistencia cultural que están diseminados y que están ocultos muchas veces, y necesitamos unir, hacer encontrar. ¿Para qué? Para crear esa muralla de ideas, que se oponga al devenir de un mundo cada vez más injusto y desigual. Ahora, ese mundo cada vez más injusto y desigual tiene nombre y apellido y se llama imperialismo norteamericano, se llama imperialismo de las potencias mundiales, ¿no es cierto? Y a eso es lo que nosotros vamos a combatir. Anoche me pasaban el último discurso de campaña de Donald Trump y era notable, es absolutamente el realismo mágico del malo, digamos, ¿no? Es una cosa que nos podríamos reír si no fuera cierto. O sea, entre los logros y las promesas destacó el haber creado 540 millas de la frontera con México, el incremento sin precedentes de gasto militar, haber acabado con el acuerdo de Irán, en fin, haber apretado las políticas del bloqueo genocida que hay que denunciar permanentemente. Contra eso, como un sistema de hambruna y de muerte, vamos a estar todo el tiempo enfrentados. Y vos me podés decir, bueno, pero ¿y cómo desde el teatro? Sí, claro, desde el teatro y de la cultura vamos a enfrentar también, porque la disputa también se da en el terreno de las ideas, se da en el terreno superestructural de los imaginarios y las conciencias de los pueblos. Sí. Así que estamos trabajando, sí. Decía que precisamente desde el arte, desde la cultura, desde el teatro, cuánto más podemos seguir haciendo a favor de esa verdad, de esa solidaridad, no solo de Cuba, sino de nuestros pueblos, de manera general, sobre todo en este tiempo de plataformas digitales, de redes de gran alcance de Internet. Sí, bueno, mira, estamos muy atentos. Me gustaría citar, cuando nos pensamos como artistas, ¿no? Cuando nos pensamos como artistas frente a la obra y frente a los acontecimientos, hay una frase que me gustaría citar aquí de Ernesto Guevara, del Che, que dice: se combate la idea de hacer del arte un arma de denuncia. Si se respetan las reglas del juego, se consiguen todos los honores, los mismos que podría obtener un mono al inventar piruetas. La condición es no tratar de escapar de la jaula invisible. Alucinante, Che. Alucinante, planteando algo con tanta claridad y contundencia. Estamos viendo los ataques cibernéticos a través de las redes sociales que están generándose o que están apuntando a los artistas cubanos en estos momentos, desde ahí a 400 millas de Miami, intentando doblegarlos, ponerlos de rodillas, atacando también a compañeras valiosísimas
¿no? Como Mariela Castro y otras compañeras poetas y otras compañeras referentes del ámbito cubano y político. En fin, ¿cuánto podemos hacer? Y podemos hacer mucho. Además de denunciar y hacer acciones, me parece igualmente que tengo demasiada fe y esperanza, porque ustedes recuerdan seguramente, para nosotros fue impactante el discurso de Fidel en las escalinatas de acá, el discurso de Fidel de las escalinatas, donde hablaba de Cuba exporta médicos, no bombas, ¿no? También en ese discurso dijo algo notable, dijo, calidad de vida es honor, patriotismo, y seguía enumerando, calidad de vida es autoestima. La autoestima es algo que quieren horadar desde acá enfrente, 400 millas, enfrente de ustedes, pero me parece que un pueblo que tiene la historia tan rica, tan clara y tan presente, y una ética puesta en presente, va a ser difícil doblegar. Así que me parece que, bueno, pues voy a ir cerrando para no hacerla larga, pero sí me parece que podemos aportar mucho del teatro, estar muy atentos a todo esto y participar de todos los ámbitos y foros que nos propongan. Sí. Muchísimas gracias, Manuel. La vitalidad de un pueblo y una revolución pueden evaluarse a partir de su cultura. La cultura es la radiografía que muestra la salud del sistema óseo que carga la identidad de una nación. La radiografía de la cultura cubana contemporánea muestra una revolución en marcha con una robustez, flexibilidad y capacidad creativa sorprendentes. En ellas se mezclan de manera creativa y fructífera la cultura culta, la cultura popular y las distintas bellas artes. Su hibridación ha dado a luz obras notables y perdurables. A pesar de las enormes limitaciones materiales que impone el criminal bloqueo económico, en la isla se hace ballet clásico y danza popular, pintura, cine, literatura, teatro y música con una extraordinaria productividad y calidad. De la mano de la medicina, la cultura cubana es una formidable herramienta diplomática. Hermana pueblos y causas. Anticipa gustos y estéticas que luego se vuelven dominantes en otras latitudes del planeta. Identifica y nombra sentimientos profundos que apenas comienzan a intuirse. Sin exagerar, marca cánones. Los artistas cubanos son recibidos en todo el mundo con entusiasmo y calidez. Eu sou Marília Guimarães e tuve el placer inmenso de haber compartido con ustedes durante 10 años la creación de la nación cubana. Como dijo el comandante Fidel Castro en el inicio de la revolución el 16 de enero de 1960, esta patria tiene que ser necesariamente de hombres de ciencia. Esta patria tiene que ser necesariamente de hombres de pensamiento. Y para eso lo estamos sembrando. Y yo puedo decir a ustedes que sí dio frutos. Primero el ICAIC, después la Casa de las Américas, después la alfabetización, donde los jóvenes ganaron el país y tocaron sus raíces. Y nace el movimiento de la Nueva Trova, la Brigada de Hermanos Saiz de los artistas plásticos, la UNEAC de los escritores, la OPEC de los periodistas, la Federación de las Mujeres Cubanas, la UJC de los jóvenes, la Escuela de Artes, la Escuela de Danza. Havana vira patrimônio da humanidade com a gran obra de Eusébio Leal. Cuando uno piensa en Cuba y en la ciencia, es inevitable pensar en Fidel,
porque Fidel, desde muy temprano, después del triunfo de la revolución, vislumbró la importancia de la ciencia en la revolución y en el desarrollo a futuro del país. Por eso dijo que el futuro de nuestro país sería un futuro de hombres de ciencia. Y gracias a él, la ciencia cubana, de la forma más modesta, cuando apenas teníamos médicos, estuvo presente por primera vez en África, en Argelia, en el año 1963. Luego, esa presencia se multiplicó a muchos otros países de África, de América Latina, de Asia, y Cuba, que perdió la mitad de sus médicos por la acción de Estados Unidos de robar cerebros del país, hoy tiene una de las tasas de médicos por habitante más altas del mundo, cuando en aquel entonces se quedó con la mitad de los médicos que tenía, solamente 3.000. Pero Fidel también le dio un gran impulso a la investigación científica, biomédica y en otros campos. Y Cuba, como él soñó y proclamó un día, se convirtió en una potencia médica, pero también se ha ido convirtiendo en una potencia científica capaz de producir fármacos de alta tecnología, de vanguardia, que han salvado vidas en muchos países del mundo. Ahora mismo, con motivo de la pandemia del coronavirus, ha habido presencia de médicos cubanos en innumerables países, 52 brigadas que han ido a salvar vidas, ideal supremo de la Revolución Cubana. Yo soy Leonardo Boff, teólogo, filósofo y escritor de Brasil. Habría muchas cosas para alabar de la cultura cubana. El arte, la música, las tradiciones, el ballet, muchas cosas. Pero yo creo que es importante subrayar que Cuba ha mantenido el socialismo como alternativa al sistema mundial capitalista. Por eso la persiguen Cuba, porque no quieren que haya una alternativa. Y Cuba muestra que es posible otra alternativa de organizar la sociedad humana, sociedad de iguales, de hermanos. Y eso el socialismo propone. Y lo mantiene todo ese tiempo. Un otro punto que me parece muy importante es el internacionalismo. La perspectiva no es solamente de Cuba, es de la nueva humanidad, de hermanos que se ayudan, y por eso las brigadas cubanas de salud son una expresión de esa internacionalidad. Pero más que todo, por más dificultades que Cuba ha tenido, nunca ha renunciado a la enseñanza, a la educación y a la salud. La Isla de Juventud muestra eso, los muchos colegios para ayudar a los países pobres. Y esa es una señal de internacionalismo, de una cultura abierta para todos los humanos. Y al final hay que decir que dos figuras serán mundiales. El Che Guevara como uno que buscó la realización del hombre nuevo por todas sus partes. Y Fidel Castro como el prototipo de un político de raíz popular aceptado por su pueblo que ha cambiado el mundo.
no quiero terminar sin citar una frase que yo muchas veces repito, de Martí, José Martí. La muerte es cerrar los ojos para ver mejor. Muchas gracias. Yo soy un viejo amigo y un viejo frecuentador de Cuba. Y les debo decir que dos cosas particularmente me llaman mucho la atención en la Revolución Cubana. Primero es la increíble capacidad de resistir durante tantos y tantos años a la violencia diplomática, comercial y militar de la más grande potencia que la humanidad ya vio, que son los de arriba, el imperio norteamericano. Y la otra cosa es el internacionalismo de los cubanos, que es algo que mucha gente cree que sea de ahora, de hace unos años, sobre todo aquí en Brasil, que la gente tomó conocimiento de esta fase tan generosa de la Revolución Cubana con el programa de los más médicos, cuando vinieron para acá 10, 12 mil médicos y médicas cubanos para meterse en los rincones más distantes, a donde en general los brasileños no querían trabajar. Y la gente se espantaba cuando yo les decía que esto, el internacionalismo de Cuba, es tan viejo cuanto la revolución, que existe desde la guerra de Argelia, de liberación de Argelia, y que pasa por el planeta, y que pasa por Nicaragua, y que pasa... Y un internacionalismo, una solidaridad que revela este lado tan seductor del alma cubana, que es exactamente la generosidad. Yo me acuerdo que Cuba envió médicos y medicinas después del terremoto en Managua, en el año 74, cuando todavía estaba en el poder el dictador Tacho Somoza. Cuba mandó para allá, para un país enemigo, para un país que entrenó los mercenarios de Playa Girón. Cuba mandó para Nicaragua médicos y plasma sanguíneo y medicinas, porque no estaba ayudando a una dictadura, estaba ayudando a salvar la vida de un pueblo. Entonces, si yo tuviera que resumir lo que más me apasiona en la Revolución Cubana, lo que más me provoca espanto, son esas dos cosas. La resistencia increíble contra las agresiones del imperio y el internacionalismo, la solidaridad internacional de Cuba. Yo no podría dejar de decir esto en este encuentro tan feliz que estamos en este momento participando. Un abrazo a todos. Larga vida a la Revolución Cubana. Con nosotros se encuentra también Israel Rojas, uno de los cantautores, uno de los artistas, le decía, más populares de Cuba, pero una persona también que cuando uno escucha sus temas percibe una profunda sensibilidad, percibe también un sincero
amor hacia este país, hacia su pueblo y un deseo de una Cuba siempre mejor construida por cada cubano y amigo de todo el mundo que la quieran de verdad, que la quieran de corazón. Israel, precisamente por ese compromiso, por ese amor al país, también ha sido criticado a veces desde el exterior. Actualmente se desarrolla, impulsado desde Estados Unidos, una campaña contra artistas, contra intelectuales cubanos, que obviamente pretende un poco que fracturar, un poco que socavar esa relación fuerte que siempre ha existido en nuestro país entre los creadores y la revolución. Es por eso que, Israel, nos gustaría que nos comentes un poco sobre qué importancia le concedes a que la obra revolucionaria siga siendo acompañada por los artistas, por los escritores, por los intelectuales, y cuál debe seguir siendo la posición de los creadores cubanos. Bueno, gracias por invitarme a este foro. Creo que es la primera vez que tengo la dicha y el honor de estar frente a estos importantes intelectuales progresistas, y creo que es la primera vez que me invitan a algo que tiene que ver con la red en defensa de la humanidad, por lo cual lo agradezco tremendamente, ¿no? Quizás hasta con desgracia y con dolor tengo que darle gracias al coronavirus, porque nos ha permitido al menos tener este encuentro virtual y poder darles un abrazo. Bueno, sí, independientemente tú hablas de acompañamiento, yo hablo de militancia. O sea, no se puede acompañar solamente lo que es parte de tu historia, de tu vida, ¿no? En el caso de la música que hago y del resto de los compañeros que, como bien tú dices, hemos estado justo en el centro de una guerra mediática. Esto no es nuevo, esto es parte de una historia de confrontación que ha existido durante tantos años, y bueno, que sencillamente ahora se cristaliza en las redes sociales, en estos medios de comunicación y por desgracia también de desunión entre los seres humanos que se han vuelto las redes sociales, que como bien han dicho otros intelectuales, se han vuelto a veces redes antisociales. Nosotros consideramos que hay que tener, como diría Silvio Rodríguez, la altura de asumir al enemigo. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que no hay otro camino que asumir al enemigo y entender además que, por desgracia, a veces lo que te venden no es exactamente lo que es. Hay en estos días, digamos, figuras que dan la cara en redes, figuras que dan la cara o que prestan su voz para un ataque a la cultura, a la nacionalidad cubana, pero no son más que instrumentos de intereses hegemónicos bien definidos, bien estructurados, militantes del imperio del egoísmo, que son los que, digamos, fomentan toda esta historia, ¿no? Hay gente que ha decidido ser esclavos del mercado, ¿no? O sea, tratando de supuestamente huir de la dictadura política que impera en Cuba, han decidido ser, bueno, pues, esclavos de la dictadura, de la plutocracia, del dinero. Es su derecho, se lo respeto, por supuesto, pero hay un límite, y ese límite yo creo que debería ser por lo menos la dignidad. O sea, traicionar, hay que también tener muy claro que se traiciona. Cuando usted está en la sala de los niños que padecen enfermedades crónicas en este país y ha visto la mirada de niños que saben que están condenados a muerte por enfermedades que perfectamente podrían ser atendidas si no fuese por el bloqueo y la imposibilidad de poder acceder el país a medicamentos de última generación. Hay que saber que se traicionan a esos niños y se traicionan a esa familia. Cuando usted ha estado en el corazón del pueblo, cuando usted ha estado siendo parte de su alegría y de su tristeza, cuando usted ha asumido los riesgos de cantar también a nuestras problemáticas, a nuestros líos, porque somos un país en construcción, un país imperfecto, usted tiene que saber por qué lo hace. ¿Para qué lo hace? ¿Para ganarte una fama de 5 minutos en un autógrafo o para contribuir verdaderamente a un mejoramiento de nuestra calidad de vida, de la construcción de una sociedad equitativa y mejor? Si lo haces para eso y lo tienes claro,
usted está del lado del pueblo, usted está del lado de lo mejor. Por fortuna tenemos también referentes éticos que están ahí. Ahí está Silvio Rodríguez, ahí están nuestros principales escritores y artistas que están, bueno, pues creando. No siempre hace falta vociferar que estamos con la revolución, que no hace falta. Usted con su acción, con su pertenencia, con su participación, ya lo dice todo. Por supuesto, si hace falta decirlo, también se dice, no hay ningún problema con eso. Pero la mayor militancia se practica como la caridad, en silencio, trabajando, tratando de que tu arte llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y lo más importante, teniendo en cuenta que ninguna industria cultural hegemónica puede pisotear tu trabajo cuando tu trabajo vale la pena. Podrá pasar el tiempo que si tu obra vale la pena, tu obra dice lo que tiene que decir y es esencialmente auténtica con las necesidades, las aspiraciones, los sueños de tu gente, más temprano que tarde tendrá el reconocimiento que se merece, tendrá la utilidad pública que merece, que es en definitiva darle riqueza espiritual a los tuyos. Desgraciadamente, ese es uno de los retos que tiene nuestro país. Hoy no solamente se trata del tema de las redes sociales y el impacto de las nuevas tecnologías, también se trata de la hipercomercialización del arte a tal punto de que se ha vuelto o sea, es como que todo lo que salga de Cuba, si no pasa por la industria hegemónica, pues no tiene valor. A tal punto que, por ejemplo, probablemente hay alguno de los compañeros que está justamente aquí en este foro, que no conoce, ya no solamente a Buena Fe, o sea, no conoce el trabajo que hago, sino que perfectamente no conoce a otros muchos jóvenes creadores y gente que no son tan jóvenes, porque ya nosotros mismos no somos tan jóvenes, porque no se entera, o sea, porque hay un autor progresista, creo que es Pascual Serrano, español, que dice de que en estos tiempos ya no hace falta arrancarle las manos como Víctor. Víctor Jara. A Víctor Jara, que ya no hace falta encarcelar a un Antonio Machado hasta enfermarlo de tuberculosis y que luego muera, que ya no hace falta fusilar a Lorca. Ahora sencillamente te bajan el volumen, la gran industria cultural te baja el volumen, te silencia y es igual que si te hubiese matado. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene hoy nuestro país, que es seguir tejiendo puentes de amor, puentes de comunicación con esos otros creadores, otros promotores, otros públicos que no necesariamente se van a enterar de qué es lo que pasa artísticamente en Cuba por los grandes medios de comunicación, porque ya sabemos que los grandes medios de comunicación solo amplifican más temprano que tarde a quienes han decidido ser esclavos del mercado. Entonces, bueno, pues es lo que quería comentarles. Muchas gracias a ustedes por el amor que tienen por mi patria. Siempre serán bienvenidos. Y bueno, pues un abrazo enorme y seguimos la marcha, porque la marcha de Cuba, estoy totalmente de acuerdo y soy un creyente total de aquello que decía Martí, de que con los pobres de la tierra quería echar su suerte. Esta es la marcha de los pobres de la tierra para un mundo definitivamente más equitativo, ecológicamente sostenible y donde los seres humanos podamos vivir en paz. Muchas gracias Israel. Verdaderamente Cuba tiene la fortaleza enorme de que sus líderes han sido hombres de arte, hombres de cultura. Mencionábamos al principio a Carlos Manuel de Céspedes, mencionamos también a Martí, mencionamos a Fidel. El actual presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, es un hombre también de profundo pensamiento, de apego y amor hacia la cultura, con muy buenas relaciones con los artistas y con los creadores cubanos. Ahí está, por ejemplo, su intervención en el 9º Congreso de la Unidad, la cual algunos han dado en llamar la segunda versión de Palabras a los Intelectuales, que como sabemos fue el encuentro que tuvo Fidel Castro con creadores, con escritores, con artistas. Se va a cumplir ahora en el 2021 60 años de ese encuentro y se cumplirá también el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Israel comentaba un poco sobre todo lo que está pasando actualmente en las redes. Alicia Radko es una de esas amigas que desde Estados Unidos, desde allí, mantiene una activa labor a favor de Cuba,
a favor de que se conozca su verdad. Mencionamos ahorita que fue coordinadora del Comité Internacional a favor de la libertad de los 5 y hoy también lidera la campaña a favor del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos. Alicia, nos gustaría que nos comentes un poco sobre esas experiencias, cuán gratificante y a la vez difícil ha sido hacerlo desde allí, desde Estados Unidos, y cuál es la visión que tiene sobre nuestro país. Héctor Díaz Polanco logró conectarse otra vez. Yo les propongo escuchar a Alicia y que luego Héctor nos exponga también algunas de sus ideas, algunos de sus criterios. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes. Realmente cuando yo escucho a todos los demás hablar sobre la situación que estamos viviendo en este momento, estar viviendo en este país es bien complicado. Nosotros estamos constantemente luchando contra las mentiras de los medios de comunicación, que son nuestro enemigo principal realmente, porque mienten, porque ocultan lo que está pasando en el mundo. Y nosotros que hemos tenido la posibilidad de ir a Cuba, nosotros y muchísimos más en Estados Unidos, y vemos con nuestros propios ojos lo que pasa en Cuba, no nos pueden engañar. Entonces yo creo que esa es una de las razones por la cual no quieren que los norteamericanos viajen a Cuba, no quieren que vean lo que pasa en Cuba, lo que es la sociedad cubana. Nosotros hemos estado en muchas actividades en Cuba con la gente del pueblo, con actividades culturales, y realmente nosotros en principio cuando viajábamos a Cuba pensábamos que éramos especiales, que nos trataban de forma especial, pero después nos dimos cuenta con el tiempo que eso es Cuba, eso es Cuba, eso es lo que la gente, los cubanos ofrecen, amistad, solidaridad, abren las casas a gente que no conoce, que realmente se han un sentido muy, muy felices de nuestra interacción con los cubanos. Yo les digo que el trabajo de solidaridad en Estados Unidos es bien complejo, fundamentalmente porque, como ustedes bien saben, este es un país que siempre ha buscado un cambio de régimen en Cuba y nunca se ha convencido, nunca va a querer aceptar que en Cuba hubo un cambio de régimen en 1959, cuando se hizo la revolución. O sea que no necesitan decir como que necesitan un cambio de régimen, ya se dio. Entonces, nosotros realmente en todas las actividades que nos envolvemos en Estados Unidos, siempre es con gran admiración. Somos muchos realmente los que vemos a Cuba con admiración por todo lo que hacen. Yo tuve el privilegio de, por ejemplo, de visitar a uno de los 5 por muchos años, y cuando yo iba a la prisión, ahí estaba Cuba. No era Gerardo Hernández, era Cuba que estaba representada en esa prisión. Y entonces para nosotros fue un privilegio enorme porque sabíamos que entrábamos a la prisión y miles de cubanos hubieran querido estar en nuestro lugar para poder ver a Gerardo, que en aquel entonces pensábamos que nunca saldría, aunque siempre pensamos que saldría, pero en aquellos momentos no se veía ninguna posibilidad. Entonces recibimos mucho amor de los cubanos y nos motiva mucho para seguir luchando en todas las diferentes actividades que realizamos en Estados Unidos, porque sabemos la verdad, conocemos, no tenemos todo, por supuesto sabemos que Cuba es un país que siempre está luchando por perfeccionarse. Sabemos que no es perfecto, lo sabemos, pero también sabemos que es un país que muestra al mundo lo que es posible hacer porque hay voluntad política. Que eso es lo que pasa en Cuba. Hay voluntad política. Nosotros nos levantamos todos los días con malas noticias, con cosas terribles que pasan en este país que realmente necesitaríamos hora para discutir. Pero cuando vemos a Cuba, que a pesar de todo sigue luchando, sigue mostrando al mundo lo que se puede hacer
en el caso de las brigadas, por ejemplo. O sea, nuestra tarea es que se conozca esa otra parte que los medios de comunicación no hablan y mienten. Entonces, queremos que se sepa que Cuba, un país pequeño, creado por este país, Estados Unidos, ha hecho maravillas y sigue haciendo maravillas. Y para nosotros eso es fundamental. Por eso trabajamos en solidaridad con Cuba. Podría nombrarles muchas actividades que realizamos que nos transformó realmente la vida. Tuvimos la oportunidad de traer a este país la colmenita completa, en aquella época, el 2012, con Tim, Cremata y toda la gente que en ese momento, los niños que en ese momento estaban en la colmenita. Y fue una experiencia tan hermosa, porque pudimos ir a muchísimos teatros, o sea, organizamos presentaciones de los niños y siempre ese amor tan bello de los niños abrazando a la gente en los teatros, eso no se ve en este país. Y realmente la gente estaba muy conmovida. Para nosotros esa experiencia con la colmenita fue maravillosa. También tuvimos a Vicente Feliu que nos visitó y pudimos organizar algunas actividades con él. O sea, tenemos experiencias muy bonitas que se dieron en este país, a pesar de todo, con gente que participaba, con gente que organizaba con nosotros las actividades. O sea, hay mucho cúmulo de experiencia, de actividades que se realizaron y que se siguen realizando con Cuba. En estos momentos estamos en la campaña por el Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Cubana, pero a su vez también hay organizaciones trabajando para lograr que consejos locales de las ciudades apoyen iniciativas de hermanamiento, de que la gente participe, sí, para lograr... Yo sé que estamos apurados. Sí. No, Alicia, desde las redes intelectuales en defensa de la humanidad, ¿cuánto más podemos hacer para contribuir a esa campaña a favor del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos? Yo creo que lo más importante es continuar. La campaña es mundial, ustedes saben, está sucediendo en todas partes del mundo. En estos momentos, a partir del 1 de septiembre, se podía comenzar a nominar a las brigadas para el año que viene. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para nominar a las brigadas con intelectuales, profesores universitarios, aquí académicos, organizaciones que pueden nominar. Yo creo que lo más importante es continuar hablando sobre el trabajo que realizan las brigadas Henry Reed, que se conozca en el mundo que Cuba bloqueada, lo digo otra vez porque acá los medios a veces ni siquiera mencionan que existe un bloqueo. Eso es increíble, pero no sé, hay gente que piensa que después de Obama el bloqueo ya no existe. Entonces nosotros necesitamos seguir difundiendo esa información para contrarrestar las mentiras. Y no es fácil porque los medios corporativos tienen el manipuleo total. Pero yo creo que ese es el trabajo fundamental nuestro. En Estados Unidos y en todas partes del mundo, que se conozca el trabajo, el heroísmo, el desinterés de los medios, de los médicos y enfermeros cubanos que están en todas partes del mundo salvando vidas, cosa que Estados Unidos no hace, al contrario, todos los días mata gente, su propia gente. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Eso es todo. Sí. En respuesta a lo que tú me preguntabas. Sí, muchas gracias de verdad, Alicia, por la intervención, por además por todo lo que haces a favor de nuestro país. En Estados Unidos habrá elecciones muy pronto. Y en medio de todo eso se sigue privilegiando los shows televisivos, siguen miles de muertes provocadas por la COVID. Muy breve, de manera muy breve, ¿nos puedes decir cuál es el panorama en estos momentos allá? Bueno, lo más, yo creo que una de las cosas que nos afecta en mi corazón, ¿verdad?, es que con toda la propaganda que están haciendo ahora para las campañas electorales, se podrían salvar miles de vidas en este país.
Hay un panorama complejo de elecciones que quedan prácticamente días para que sucedan y no les podría decir con seguridad qué es lo que va a pasar. Y la verdad es que se define un poco con esta elección, yo creo, un poco el futuro de la humanidad, aunque nosotros de ninguna manera apostamos por ningún partido tradicional, por supuesto, porque en realidad todos quieren lo mismo. Con respecto a Cuba, no aceptan jamás ni aceptarán jamás que en Cuba se hizo una revolución. Por lo tanto, hay que seguir en el mismo camino porque no ha habido cambios de política y yo pienso que no va a haber ningún cambio de política con las nuevas elecciones, aunque podemos decir que Biden sea un poquito mejor que Trump. Hola. Pero la política sigue siendo la misma. Sí, muchas gracias. Ahorita Manuel mencionaba una frase de Martí, mencionaba la frase ser cultos para ser libres. Fidel también dijo que la cultura es espada y escudo de la nación, pero además en momentos muy complicados Fidel siempre defendió que la cultura es lo primero que hay que salvar. Por supuesto, él veía la cultura en su sentido más amplio, no reducido nada más al arte, y en verdad hoy la cultura es alma esencial de la nación cubana. Héctor ya está conectado otra vez. Héctor, yo quisiera que nos comentaras un poco sobre la pertinencia de seguir fieles, de mantener vigente el pensamiento de hombres como Martí, como Fidel y también como el Che Guevara, que Manuel lo mencionaba ahorita. Yo quisiera, perdónenme que interrumpa, sí, Patricia. tengo una función en el Teatro La Candelaria para un jurado. Entonces, desgraciadamente tengo que retirarme. Quería decir unas palabras antes de retirarme porque es algo de fuerza mayor. Sí, o sea, te escuchamos, te escuchamos. Los actores esperando y es una función para un jurado. Entonces me disculpen, por favor, quiero solamente decir unas palabras. Que Fidel nos enseñó que en este momento lo más importante es luchar por la defensa de la humanidad. Y la humanidad es lo fundamental de nuestra cultura. Que aquí estamos también impulsando el Premio Nobel para los médicos cubanos y que seguiremos en esa tarea. Les pido a todos disculpas por tener que retirarme, pero realmente es algo de fuerza mayor. Muchas gracias y de nuevo conmigo contará Cuba siempre. Gracias, Patricia. Un abrazo grande desde Cuba y nosotros vamos a seguir pendientes de todo lo que hace Teatro La Candelaria. Agradecemos mucho todo lo que haces también desde el Festival Mujeres en Escena, desde el arte, desde la cultura. Podemos seguir haciendo mucho y más cuando se hace con esa bondad, con esa energía. Gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. Y que todo salga bien en la función de hoy. Gracias. Sí, gracias. Héctor, te damos la palabra. Cuba. México pasó por un momento difícil con un sismo en el sur del país, particularmente en el istmo de Tehuantepec, zona oaxaqueña, de pueblos indígenas, zapotecos y de otras etnias. Y al poco tiempo ya estaba instalado un gran campamento de médicos cubanos apoyando a los zapotecos, a los mixes, a los huares que habitan esta región de México. Ningún otro país acudió. Ni siquiera los que combaten tratan de impedir que Cuba prosiga su proceso de transformación propia. Pero esto no debe de confundirnos. El imperio hará lo mismo. El imperialismo seguirá y continuará en el mismo sentido. Nosotros debemos continuar con lo que estamos tratando de alcanzar. Que finalmente, en efecto, el Premio Nobel de la Paz sea otorgado a las espirigadas de Cuba. Hay que continuar. Así como la persistencia fue clave en relación con los 5 héroes cubanos, la persistencia será clave en materia de reconocimiento de esta misión humanitaria que tiene poco parangones en la historia de nosotros. Y a esto se agregan otros valores relacionados con el comportamiento político, sociopolítico, no claudicar, no abandonar la lucha nunca, siempre combatir las manifestaciones imperialistas contra otros pueblos, etc. Las grandes enseñanzas que reafirmó, reconstruyó, agudizó, afiló la acción y la palabra de Fidel durante esta última.
Cuba es un ejemplo formidable porque mantiene siempre viva la idea de que la humanidad siempre puede ser mejor, que es mejor, entonces se transforma y ayuda a los demás en cualquier circunstancia. Esa es la Cuba que todos admiramos, la que nos fortalece, nos inspira y a la que queremos seguir viendo en su desarrollo. Bueno, hablar del rol de los jóvenes artistas en la Cuba actual, o para hablar de ese rol, sin duda alguna hay que pensar de dónde se viene, cuáles son los referentes de esos jóvenes creadores, y tiene que ver con el resultado de ese proceso que comenzó a partir del 59 y que fue la herencia de toda la savia que venía anteriormente. La formación de los que hoy estamos en la edad comprendida como juventud está heredada primero por una tradición y luego por todo un sistema de enseñanza artística que ha logrado aprovechar lo más genuino de la cultura cubana y también de la cultura universal. Egresar de una Escuela Nacional de Arte o del Instituto Superior de Arte para muchos jóvenes ha sido un privilegio, y también ese fue un detonante para que en los años finales de los 80 todo el resultado de las vanguardias que ya se venían desarrollando cada vez más le dieran el impulso a los jóvenes creadores para agruparse en una organización como la Asociación Hermanos Saiz, que ya está cumpliendo 34 años y que es el resultado también de todo ese proceso creativo, del proceso cultural que fue la propia revolución del 59. Los jóvenes creadores en sentido general tienen muchos retos en estos momentos. El principal de ellos es ser genuinos, sin desconocer esa historia, esa formación. Yo creo que lo fundamental para un joven creador es tener una obra comprometida, primero con la creación, pero también con las principales esencias que han posibilitado llevar a cabo esa creación. Hacer música en Cuba hoy, hacer teatro, hacer literatura, está marcado por muchas dificultades, pero también por muchas posibilidades. Y la principal posibilidad que tenemos los jóvenes creadores es de participar cada vez más en los principales procesos que tienen que ver con la cultura cubana, no solo en el pensamiento de esos procesos, sino también en la ejecución de esos procesos culturales. Estamos muy motivados por el hecho de ser protagonistas, de no ser simples espectadores, de no ser filántropos quietos de la cultura, sino de estar en constante participación de ella. Somos protagonistas y somos contemporáneos de los maestros que han sido nuestros referentes. Yo creo que es fundamental para todo joven parecerse a sus contemporáneos y que el arte que hacemos no solo llegue al público de manera epidérmica, sino que trabaje en la conciencia de ese público para el que trabajamos, y de esa manera contribuimos a reafirmar el ser social y reafirmar los valores más genuinos de la cultura cubana. Las relaciones históricas entre Cuba y Venezuela se remontan al siglo XI de nuestra era, con los intercambios de productos entre los pueblos caribes procedentes del Orinoco y los siboneyes y taínos que poblaban Cuba. Durante la colonia, Cuba es convertida en uno de los puertos privilegiados para hacer el trasvase de las riquezas de nuestra América a las arcas metropolitanas, con lo cual se convertirá para los comerciantes asentados en Venezuela en centro principal de destino o en refugio de criollos con problemas legales. Pero la más fructífera relación se inicia en el último tercio del siglo XVIII, cuando comienza a forjarse una conciencia del ser americano y de la necesidad de independencia. Es durante su estancia en Cuba como soldado del rey que Francisco de Miranda decide dar el paso hacia la ruptura con el imperio y dedicar su vida a lograr la independencia de toda la América dominada por España. En los años siguientes se intensificará ese intercambio de ideas revolucionarias.
Así, entre los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela encontramos a Francisco Javier Llanes, nativo de Camagüey y primer compilador de los escritos de Bolívar. Y en la batalla de Carabobo a José Rafael de las Heras, natural de La Habana, ante quien el libertador hará la promesa de no guardar su espada hasta que Cuba esté libre. Más tarde Bolívar ordenará a los generales Antonio José de Sucre y José Antonio Páez que comiencen a preparar una expedición libertaria a Cuba y Puerto Rico. De igual modo, Venezuela vive en Cuba desde que el caraqueño Narciso López creó la bandera que hoy los acompaña cada día y desde que José Martí fundió para siempre nuestros destinos. Martí no solo identificaba a Bolívar como el padre americano, sino que se sentía obligado por la historia a seguir su camino, porque lo que él no dejó hecho sin hacer está hoy todavía. Vale además señalar que la primera edición de las obras completas de Bolívar se hizo en Cuba y la primera edición de las obras completas de Martí en Venezuela. Pero esta relación fraternal no ha sido solo cosa del pasado. La irrupción del comandante Fidel Castro en la historia de nuestra América tuvo quizás en Venezuela su impacto más perdurable y se hizo mucho más profundo a partir de la irrupción del comandante Hugo Chávez en la historia de Venezuela y de todo el continente. Aquí estamos, dijo Chávez, tan alertas como siempre Fidel y Hugo, luchando con dignidad y coraje para defender los intereses de nuestro pueblo y para dar vida a la idea de Bolívar y Martí. Bolívar y Martí, un solo país unido. Hoy, esta historia común se solidifica y expresa en la consolidación de un ejército que aterroriza al actual imperio. El ejército de médicos, maestros y técnicos que, armados con las ideas de Bolívar y Chávez, de Martí y de Fidel, siguen fortaleciendo esa histórica unidad en aras de alcanzar un mundo sin hambre, sin injusticia y sin dominaciones. Con la llegada de las cámaras cinematográficas desde Europa, aquellas que cruzan el océano, nace el cine latinoamericano. Un recorrido, una aventura realmente extraordinaria y maravillosa. Pero hoy quería hablar de ese momento particular que es el que nosotros definimos como el nuevo cine latinoamericano. Ese momento, esa etapa, tal vez podemos hablar de 3 películas iniciáticas, de Cuba El Mégano, de la Argentina Tire 10 de Birri, de Brasil Río 40 grados, películas que empiezan a marcar, que empiezan a definir una manera de ver el cine. Un movimiento al que se van a ir sumando de cada uno de nuestros países grandes artistas, grandes técnicos, grandes cineastas. Glauber Rocha, Litín, Sanginés, Solanas, León Hirschman, son algunos de estos nombres que van a ir marcando el desarrollo. Aquel momento también inicial, cuando en Italia se juntan Gabo junto a Birri y junto a un cubano que va a ser importantísimo, Tomás Gutiérrez Alea. Tal vez con la influencia del cine soviético, seguro con la influencia del neorrealismo italiano, van a sumar a la construcción de este camino. Y en todo este cine latinoamericano, qué importante Cuba, ¿no? Cuba como referencia. Ya lo dijimos, no solamente por el Mégano, no solamente por Julio y por Titón, sino fundamentalmente por la influencia que ha tenido la revolución. La revolución que ha dado tantas obras cinematográficas, que ha dado tantos artistas, que ha dado figuras fundamentales como Santiago Álvarez, con su NOW, con su noticiero, y también las instituciones. El nacimiento del ICAIC, muy vinculado a la Revolución Cubana, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, el Comité de Cineastas de América Latina, tan importante con su solidaridad en los tiempos de dictaduras, la fundación, la creación de la escuela, nunca me voy a olvidar, Fidel inaugurando junto a Birri, junto a Gabo, la escuela en San Antonio de los Baños, y tantos acontecimientos, tantas películas. Yo no puedo dejar de mencionar a Memorias del Subdesarrollo, para mí la película más importante, la película
que nos marcó y que nos marcará a todos y para siempre en nuestro cine, Memorias del Subdesarrollo. Por eso me parece que Cuba como ejemplo de su cine, no nombramos a Alfredo Guevara, otro hombre fundamental para el desarrollo de la cinematografía. Entonces Cuba, con su cine, con sus instituciones, con su revolución, ha marcado definitivamente al cine de nuestra América. Nosotros, en estos tiempos que son complejos, en estos tiempos donde el concepto de diversidad es fundamental, seguimos teniendo allí como un faro al cine cubano como referencia con sus obras, con sus artistas, con sus teóricos y con sus instituciones. Por eso el agradecimiento a Cuba por esa marca que tanto ha hecho por y para nuestro cine. Olá, hermanos e hermanas de Cuba. Aqui habla Frei Beto desde Brasil. É mi modo de participar do Dia da Cultura Cubana, em essa jornada da cultura cubana. E quero subrayar não a cultura que muita gente fora de Cuba conhece. Quero subrayar em este momento a cultura mais popular que se hace em Cuba. Las artesanías, los escultores anônimos, los pintores, aqueles que escrevem para si mesmo, para seus amigos, para sua família, pero que nunca tiveram seus escritos publicados em livros, em periódicos. Quero felicitar aqueles que fazem cultura desde a educação, da saúde, da agricultura e, sobretudo, recordar que em este ano houve hecho muito importante na história de Cuba. Por la primeira vez, ao 22 de julho, o Conselho de Ministros, bajo a presidência de Díaz-Canel e do primeiro-ministro Marrero, han aprovado o Plano de Soberania Alimentar e de Educação Nutricional. Então, eu quero aqui felicitar a cultura mais elementar e necessária, sem a qual nós não podemos passar um dia sem desfrutar desta cultura, a cultura culinária. Felicitar os homens e mulheres que se dedicam a esta cultura, desde os campesinos que sembram, a la gente que participa em la cosecha, o transporte, la comercialização, la distribuição, la gente que trabalha em los mercados. Eu quero felicitar toda essa gente, pero de modo especial aqueles que cocinam. Ou seja, que de alguma maneira já ajudam a Cuba a conquistar essa soberania alimentar e fazem desde o hogar, da escola, dos centros de trabalho, educação nutricional, sobretudo para evitar que a gente tenha problemas de saúde, obesidade, diabetes e outros problemas de uma alimentação que não é sana, não é inócua. Então, dejo aqui meu abraço a todos vocês por essa festividade e recordando que vamos vencer sim a Covid-19 com a cultura científica que se desarrolla em Cuba. Estamos todos em América Latina muito convencidos de que Cuba vai chegar à vacuna soberana 1. É nossa esperança e esperança de muitos enfermos
em el mundo. Muchas gracias e me abraço. Amigos, Enrique Ubieta tuvo la suerte de acompañar a los médicos cubanos que combatieron la COVID en zonas de Europa, especialmente en la región de Lombardía. Ubieta, yo quisiera que nos compartieras un poco cómo fue todo, cómo fueron recibidos los médicos cubanos allí, cómo fue la labor, cuál fue la reacción de los pacientes. Eso, obviamente, esa solidaridad de Cuba forma parte de toda una tradición de un país que está basado también en el pensamiento de nuestros fundadores. La Revolución Cubana desde que nació, o sea, desde aquel primer alzamiento, desde la primera guerra por la independencia del país, tuvo una proyección internacional y una proyección de solidaridad además con la cual todos nosotros somos consecuentes. Ubieta, nos gustaría que nos compartas un poco tu opinión sobre esto. Bueno, un saludo a todos los amigos que están del otro lado de la pantalla y aquí al lado mío al amigo Israel Rojas, ¿no? Realmente se hablaba de la cultura, yo insisto siempre en eso, coincido plenamente con Héctor, en el hecho de que una revolución no triunfa solo cuando se hacen cambios económicos o sociales. Es decir, una revolución triunfa cuando se logra establecer, digamos, las bases de una cultura nueva. Digo las bases y no digo nada más, porque sé que es un proceso en construcción, incluso un proceso reversible. Es decir, hay que tener cuidado, hay que todo el tiempo alimentarlo. Pero solo podemos decir que una revolución triunfa si triunfa en la cultura. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Obviamente no solo al arte, a la literatura, me estoy refiriendo al sentido de la vida que tiene la gente, ¿no? Es decir, qué es lo que la gente prioriza en su vida. El proceso de transformación de las masas en colectivo de individuos, de protagonistas de la propia historia, de su propia historia personal, ¿no? Es decir, eso es lo que es una revolución y lo que hace una revolución. Y en primerísimo lugar el concepto de la solidaridad. Es decir, la revolución es eso, es solidaridad entre las personas. Es solidaridad que no puede limitarse al barrio, es decir, no es la solidaridad en la familia, ¿no? Es la solidaridad en el barrio, en el país y fuera del país. Es decir, no puede existir una solidaridad con límites, con fronteras de ninguna índole, ¿no? Y eso estuvo siempre muy claro para Cuba. Siempre fue un principio que se marcó desde el inicio. Sí, yo recuerdo, lo recuerdo, es una manera de decirlo, lo he leído, aquel discurso famoso de Fidel, cuando hablaba, le pedía a los estudiantes y recién graduados de medicina en Cuba, eran muy pocos entonces, que fueran a Argelia. Teníamos un poquito más de médicos que los argelinos. Todavía en aquella época eran muy pocos, habían ido a la mitad de los médicos que existían en el país. Y entonces Fidel decía, pero vamos a educar a muchos más para que puedan ir a todas partes del mundo. Ese espíritu era el espíritu de la Revolución Cubana. Y siempre se habló de una revolución que era la primera en el continente. Es decir, la primera, nunca se dijo que era una revolución, sino la primera. ¿Por qué? Porque se miraba hacia la humanidad como que éramos parte de ella. Si patria es humanidad, decía Martí, y eso Fidel lo sentía entrañablemente. Bueno, de aquí salió el Che vino argentino, volvió a salir otra vez a pelear a otros pueblos y salieron muchos cubanos también a pelear. Yo no diferencio un internacionalismo de otro. Sí, yo creo que todos en algún momento de la historia tuvieron su sentido y todos expresaron en lo más profundo el sentimiento de humanismo por parte de los cubanos, ¿no? Esta experiencia que me pides de la que hable fue excepcional, ¿no? Yo había estado antes con los médicos cubanos en África que fueron a combatir el ébola. Estuve en los 3 países, pero fue un viaje rápido que me permitió verlos trabajar, me permitió escribir sobre eso, pero no pude compartir todo el tiempo que ellos estuvieron allí. En este caso, yo fui integrante de la brigada, que fue no a Lombardía, sino a Piamonte, es decir, la región que está al lado, aunque en ocasiones también me moví hacia Lombardía, pude ver también el trabajo. Habían 2 brigadas cubanas, una en Crema, en Lombardía, y la otra en Turín,
Turín es una ciudad grande, ¿no? Eran 38 miembros de la brigada. Lo primero que quiero decir es, porque se trataba de un país de primer mundo, sino un país pobre, bloqueado, a miles de kilómetros de distancia de Italia, que iba a ayudar a ese país que era del grupo, que es del grupo de los 7. Sin embargo, los países alrededor, los miembros de la Comunidad Europea le habían cerrado las puertas y no estaban ayudando a sus propios vecinos, ¿no? Y eso impactó en el pueblo italiano. Yo recuerdo un día, estábamos en un edificio de la residencia de la universidad y habían algunos estudiantes en otros edificios a los que no podíamos entrar. Ellos tampoco podían entrar al nuestro por un problema de seguridad, bioseguridad. Pero recuerdo que un día nos levantamos y amaneció en el edificio de enfrente, donde habían estudiantes que estaban allí confinados, una enorme bandera cubana colgada del balcón, ¿no? Sí, aquello nos impactó extraordinariamente. Sí, fue un gesto inesperado. Hablo de estudiantes que los médicos cubanos no conocían. Es decir, no había existido un intercambio previo con ellos. Nosotros fuimos aglomerándonos en la ventana, desde la que se veía aquella bandera enorme colgando en el balcón, emocionados realmente. Y de pronto ellos nos ven del otro lado. Es decir, cuando digo nos ven, quiero significar que casi no nos veíamos porque eran lejos, eran dos edificios que no estaban tan cerca, ¿no? Pero entonces de pronto se dan cuenta que estamos ahí aglomerados y empezaron a aplaudir. Es decir, nosotros sentíamos el aplauso y apenas veíamos las manos saliendo por las ventanas. No podíamos ver los rostros de ellos. Bueno, es decir, realmente yo todavía lo cuento y me emociono, ¿no? Es decir, porque realmente fue un hecho extraordinariamente emocionante, ¿no? Eso ocurrió y en otra ocasión parecida a esa. Me acuerdo que fue el día de la liberación en que lograron entrar a Turín los partisanos y desalojaron a los fascistas. Ese día no se pudo hacer una actividad como otros años en la calle por la cuarentena con el tema de la COVID, pero los estudiantes estaban festejando. Y cuando ellos supieron que nosotros llegamos, empezaron a poner música cubana del otro lado, estamos hablando en el otro edificio, ¿no? Empezaron a poner canciones de Carlos Puebla, ¿no? Pusieron la Guantanamera, pero entonces de pronto, porque además ellos ponían canciones y se sentía la gritería, la algarabía de jóvenes universitarios, pero de repente ponen el himno nacional de Cuba. Nosotros nos quedamos estupefactos y de pronto alguien empezó a cantarlo y nosotros seguimos cantando el himno. Pero lo más emocionante fue que ellos hicieron silencio absoluto. Durante el tiempo que duró el himno, hubo un silencio tremendo en ese lugar. Bueno, estoy describiendo algo que se vive de una manera muy especial, ¿no? Se vive de una manera muy especial. Nunca los conocimos. Nunca les vimos la cara a esos muchachos, a esos jóvenes. Pero ese recuerdo siempre va a quedar en nosotros, ¿no? Yo digo algo que me parece muy importante, muy importante. Los médicos cubanos han tenido contacto, trabajan con pueblos aborígenes, pueblos oriundos de esta América, de muchos lugares diferentes, de muchas procedencias diferentes. Han trabajado con pueblos musulmanes, han trabajado con pueblos africanos, han trabajado con pueblos asiáticos, europeos. Y yo entonces pregunto, ¿cuál es la guerra de civilizaciones de la que se nos habla? ¿De qué guerras de civilizaciones se nos habla? Cuando los médicos cubanos pueden llegar a todas esas culturas y ser reconocidos como humanos semejantes. Cuando se rompe la barrera, porque hay barreras, sí hay barreras, pero no son barreras de tipo, de las que se quieren imponer de tipo étnica. No, esas no son las barreras. Son culturales, pero de otro tipo de concepto de la cultura. Es decir, son culturales porque son barreras que expresan costumbres de clase, que dividen a los hombres, ¿no?
Y cuando los médicos cubanos llegan y se sientan a la mesa de personas muy pobres a comer con ellos, o de pronto hay que cargar un cubo de agua y se levantan y lo cargan ellos y evitan que la mujer de la casa lo cargue. Es decir, no son médicos que se sienten superiores o que están disfrutando de un estatus social superior a la persona que están atendiendo, ¿no? Y eso es percibido de inmediato. Y eso es lo que establece una comunicación rápida entre las personas, ¿no? Yo creo que cuando se habla de cultura, yo creo que hay que hablar de esa cultura, la cultura de la solidaridad, la cultura la cultura del ser, opuesta a la del tener, que es la que impera en el mundo, de la que tampoco escapamos del todo. Es obvio, es decir, nosotros no estamos en el espacio sideral, ¿no? Y nosotros hacemos estas cosas y también estamos enfrentados a todo el cine de Hollywood y a todas las propuestas culturales que nos llegan constantemente tratando de incentivar esa cultura de acumular objetos y tener cosas, ¿no? Pero simultáneamente tenemos esa otra garantía, y eso es lo que Fidel decía, lo primero que hay que salvar es la cultura, porque si no salvamos eso, la revolución se pierde. Y yo estoy convencido que eso no solo puedo decir que no se ha perdido, sino que existe, que late en el pueblo. Yo les voy a decir solo esto, a modo para finalizar mi intervención, ¿no? Los imperialistas que no pueden soportar la idea de que exista un espacio no mercantilizado de ayuda entre los seres humanos, porque si no es mercantilizado eso es subversivo para el sistema, aunque no se hable de política, ¿no? No pueden soportar esa idea. Dicen que los médicos cubanos van obligados a esos lugares. Yo no conozco, yo no puedo concebir que la familia de esos médicos, que la esposa de esos médicos, que la madre de esos médicos, digo médicos, y estoy hablando de hombres y mujeres, el 61% de los médicos y enfermeros cubanos que están trabajando en el exterior son mujeres, tengo que decirlo también, están orgullosos de sus hijos, y lo dicen, estamos orgullosos de sus hijos y sus hijas. Y cuando los médicos y médicas que llegan a Cuba son recibidos como héroes. Nadie recibe como héroes a personas que han salido obligadas. Las personas, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, bueno, yo tuve esa experiencia, yo no soy médico, obviamente, no soy enfermero, es decir, no salvo vidas directamente, no tengo esa capacidad profesional, pero tuve la experiencia de vivir con ellos, ¿no? Y llegamos a Cuba y nos montamos en una guagua, se entiende guagua, ¿no? Es decir, que nos llevó por toda la ciudad hasta el lugar donde debíamos pasar la cuarentena, ¿no? ¿Qué puedo decirles del pueblo saliendo de las casas para aplaudir? Que salían, se asomaban a los balcones, se asomaban todos, el viejito de la casa, el abuelo, la abuela, los niños más pequeños, todos salían a aplaudir. Y algunos, después que aplaudían, se tocaban el pecho con la mano, el corazón, entregándolo. Entonces, eso habla de un pueblo que ha cultivado, que está tratando de conservar con todo su esfuerzo, con todo su trabajo, la cultura de la solidaridad, la cultura. Es decir, ese pueblo considera que sus médicos son héroes. Digo, a mí me han preguntado por qué yo voy tras los médicos, porque no es la primera vez. Yo he estado con ellos en varios lugares y tengo varios libros escritos sobre eso. Y yo digo, yo no voy tras los médicos, yo voy tras los ideales que los médicos representan, que son ideales vivos, totalmente vivos en la sociedad cubana. Muchas gracias, Augueta. Bondad la de los médicos cubanos que llegan hasta diversas partes del mundo para curar. Por eso duele tanto que incluso ese gesto de ir a salvar vidas, poniendo incluso en riesgo las propias, sea también tergiversado y esté en el blanco de una descabellada campaña en contra de nuestros profesionales de la salud, en contra de Cuba, de manera general. Nos quedan muy pocos minutos. Yo les propongo que de manera muy breve
cada uno, si lo desea, podamos enviar un mensaje al pueblo de Cuba, un mensaje también a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Manuel. Hola, sí. Bueno, simplemente transmitir el amor profundo al pueblo de Cuba, a cubanos y cubanas, hombres y mujeres de la cultura, del arte, a todos ellos, nuestro abrazo y el compromiso de seguir trabajando y de seguir militando para construir una mejor realidad para todos, ¿no? Así que acá nos tienen a los teatreros argentinos y a los militantes para lo que manden. Nada más. Gracias. Héctor, luego Alicia. Sí, para completar la visión que da el compañero Yeta, una anécdota muy corta. Estando en Venezuela y platicando con personas de la tercera edad que eran atendidos por médicos cubanos, preguntamos si advertían alguna diferencia. Dijeron sí. Los médicos nuestros en general no nos tocan. Lo que nos encanta de los médicos cubanos es que nos tocan. Si eso no es valor humano, no sé qué sea valor humano. Eso es lo que tenemos que preservar, lo que tenemos que difundir, impulsar como humanidad. Gracias. En eso consiste un factor fundamental de nuestra reivindicación como seres humanos. Alicia. Bueno, para terminar, o sea, para las últimas palabras, nosotros somos agradecidos a Cuba siempre, por su solidaridad y por todo el amor que llevan a todas partes del mundo. Nosotros continuaremos nuestro trabajo de solidaridad en Estados Unidos, en las entrañas, como saben ustedes, porque estamos convencidos de que Cuba es un ejemplo para la humanidad, no solo porque un mundo mejor es posible, lo hemos dicho muchas veces, pero realmente es un ejemplo de humanismo y que queremos continuar estando cerca de todos ustedes. Nuestro agradecimiento otra vez, los queremos siempre. Ubieta e Israel desde acá, desde La Habana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande desde La Habana, bienvenidos siempre, digital, virtual o físicamente, y ojalá que, bueno, que sigamos estrechando amores, cariños, arte, viva América Latina unida, y bueno, pues, para adelante siempre. Bueno, el abrazo grande a todos entonces, muchísimas gracias de verdad, todos juntos podemos seguir haciendo mucho a favor de Cuba, a favor de todos los pueblos, a favor de las causas justas del mundo. El abrazo sincero, el agradecimiento a ustedes y también a quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias de verdad. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que
nuestra retiro, siempre le llevo al Guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.